Hoy vamos a hablar sobre la comparación. ¿Alguna vez te has comparado, pero no una sola vez, sino de manera recurrente a lo largo de tu vida, con otras personas, con tu propio emprendimiento? Vamos a hablar sobre la rivalidad. Esto es un temazo. Y vamos a hablar también sobre la autenticidad. Si esto es importante, si es beneficioso, si no lo es. Y para ello, hoy tenemos a una invitada súper especial, a la que le tengo muchísimo, muchísimo cariño. Ella es Itaiza, es integradora social y creadora del MAM. Itaiza, ¿cómo Buenas. estás? Muy bien, muy contenta, un poco nerviosa, Bueno, pero muy bien, contenta de estar aquí contigo y que hayas contado conmigo para tu podcast. qué bueno. Pues yo también estoy un poquito nerviosa porque estoy muy ilusionada. Y además, tener nervios También también es está bueno. bien y es bueno. Así que, bueno, si te parece, vamos a empezar. Vamos a empezar por hablar sobre la comparación. Normalmente, no sé cómo lo ves tú, ¿crees que la comparación, primero vamos a decir si sueles compararte o no? Cada vez menos, pero Ujú. reconozco que yo llevo muchos años como emprendedora, como autónoma, y han habido momentos de mucha, mucha, mucha comparación. Y como me dice siempre alguien muy, muy sabia, siempre para perder o casi siempre Ujú, para quedar por debajo. ujú. ¿Y por qué crees que suele pasar esto de la comparación? Porque yo creo que, bueno, en este caso, pues te pregunto porque tú estás aquí, pero no creo que sea que solo te pase a ti. A mí también me ha pasado muchísimas veces y yo creo que es algo que es muy emprendedor también, pero Sí. no solo en el emprendimiento, sino en la vida en general. Tenemos esta tendencia a compararnos, Sí, ¿no? sí, es un tema bastante generalizado, porque siempre como que yo creo que es una falta de seguridad. Por ejemplo, en mi caso Ujú, ha sido eso, una falta de seguridad en mí misma, de confiar en mí. Entonces me comparaba siempre a ver si podía llegar a ser como alguien que yo admiraba o si lo hacía, pues bueno, más o menos. Entonces, a ver, yo creo que observar a personas que admiras puede estar bien, pero ujú, no con ese fin de compararte con esas personas, porque creo que cada una o cada uno, cada persona somos únicas y cada uno totalmente. tenemos una esencia diferente. Pero me ha costado llegar aquí, ¿vale? Porque ahora yo lo digo y todavía también dudo, ¿no? Pero me ha Claro. costado mucho llegar a ese punto de decir, pues no, puede haber otras personas que sean como se dediquen a lo mismo que yo o lo que sea, que ellas van a llegar a unas personas y yo voy a llegar a otras personas, Mm. por la esencia que tenemos cada uno. Fíjate que hace ya un par de años, cuando yo empecé, escuchaba algo como una idea como muy recurrente y era como que las personas tenían miedo a contar sus propios proyectos por miedo a que se lo robaran, Se ¿no? copiaran, O que sí. se copiaran y demás. Y es que a lo largo de todos estos años, ¿no? Yo me di cuenta y aprendí que lo difícil no es la idea, que nadie te va a robar nada, porque tener ideas, pues bueno, y más hoy en día con la inteligencia artificial podemos generar muchísimas ideas, que lo difícil es ejecutarlas, ¿no? Claro. Y en esto que comentas con respecto a la comparación, yo creo, es verdad que yo siempre digo que nos comparamos para perder y que quizás deberíamos de darle una vuelta a la comparación. No creo que sea del todo algo negativo siempre, porque sí que tiene una parte positiva y es que puedes ver a otras personas, ¿no? Lo que Claro, están haciendo, puedes generar esa comparación en modo inspiración, claro, claro. ¿no? Y puedes aprender de cosas que a ti te gustaría. El problema quizás surge cuando esa comparación es tan negativa que continuamente nos comparamos con personas que están en otro momento diferente, ¿no? Claro, y que tú como que nunca te ves a la altura de esa persona, y es cuando creo que la comparación no es beneficiosa, sino es contraproducente para ti misma. Ujú, Porque si admiras a alguien ya de por sí, probablemente si la admiras está en un momento diferente al tuyo, a lo mejor tú estás total. empezando en ese tema o lo que sea, entonces siempre la otra persona la vas a ver mejor, porque entre que influye lo que tú admiras y que eres poco objetiva probablemente en muchas Mm, ocasiones, y que ya esa persona esté en otro punto, pues siempre es como, pues yo voy a hacer menos, yo no voy a llegar nunca a ser como ella.
Y al final te das cuenta, igual que lo que estabas comentando de copiar los proyectos. Se pueden copiar proyectos, pero es lo mismo. Tu proyecto va a ser tuyo y mi proyecto va a ser mío. Entonces, por mucho que copie, hay algo que nunca se puede copiar. Y es eso, cómo es cada persona. Totalmente. Y a lo mejor a veces está ahí el fallo, que intentamos copiar cosas de Que no forma, son nuestra... exacto, que no forman parte de cómo somos, ¿no? De Sí. nuestra propia esencia o de cómo nosotros transmitiríamos las cosas. Y, y en esta comparación yo hoy venía pensando por el camino en el coche y yo decía, es verdad que yo siempre digo que la comparación, o sea, que solemos compararnos para perder, pero venía pensando y dije, bueno, no es del todo cierto. Cuéntame eso, que me lo estaba Te he dejado diciendo ahí antes. con esa intriga. Ah. Digo, pues no es del todo cierto, es como que creo que a veces también nos comparamos para ganar, pero seguimos perdiendo, ¿eh? Ojo. Y es cuando estamos observando a otra persona que realmente en el fondo nos encanta lo que hace, en el fondo nos gustaría estar ahí, pero lo hacemos desde una emoción que es la Claro. envidia, ¿no? Y empezamos a criticar a esa criticar. persona y a decir, mira tú, pues eso seguro que es que, pues yo qué Le va sé, muy bien porque tiene una alguien manga, detrás. ¿no? Tiene O- mucho dinero y yo no. Tiene claro. una... Y entonces nos comparamos colocándonos nosotras en una posición mejor y esto nos genera como un alivio de decir, claro, es que yo no estoy No ahí estás ahí. porque esta persona es mala o esta Sí. persona hace cosas. Tiene recursos que yo no tengo. Esas son Exacto. historias también que nos contamos súper a menudo. Sí, 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 Para totalmente, no ¿no? llegar a conseguir lo que queremos o pretendemos, que no es un camino fácil. Desde luego. Entonces, por el medio, como te vas encontrando muchos tropiezos, te vas contando esas historias, yo creo que es un poco para consolarte, no sé. Sí, supongo que el cerebro también es muy sabio, ¿no? Y Claro. en vez de todo lo que requiere esfuerzo, hay un gasto de energía detrás. Entonces, mira, mejor me cuento esto. Me esfuerzo en estar viendo a las demás que tienen otras facilidades, según yo, que muchas veces Sí, tampoco son reales, porque a lo mejor ni las conoces a las no lo otras son, personas, no lo son. pero yo creo que es un poco sobrevivir en ese momento Mm. antes de emprender o de arriesgarte. Que es difícil emprender, Uf, es difícil. sí, muy difícil. Y además, fíjate que también has dicho una cosa interesante, ¿no? Que es que en esta comparación que hacemos con las demás, a veces depende también del momento en el que estemos y cuando estamos empezando, nos comparamos con personas que llevan mucho tiempo o con personas que, pues eso, que no están en el mismo momento, pero sí que es verdad que, que a veces no es solo porque veamos a los demás y ya está, sino yo creo que también tiene que ver con la experiencia que tiene cada uno, ¿no? Tú decías, Claro. bueno, pues hay momentos, esto hay que trabajárselo, ¿no? Y hay momentos en Mm. los que uno se compara, va pasando el tiempo y ya lo veo de forma distinta. Y yo creo que también tiene que ver con la autoestima, con nuestras propias experiencias, ¿no? Sí. Con que nuestras experiencias de vida Claro, nos marcan. claro, claro. ¿Mm? En mi caso ha sido mucho en mi trabajo personal. Mi trabajo personal, en la técnica MDR, que ha sido para mí como un ver. Claro, es que como cosas que no sabías, en mi caso no sabía que siempre te echas la culpa, ¿no? Tú eres la que eres insegura, pero ¿de dónde viene esa inseguridad? Exacto. Entonces, cuando ya, en mi caso, hay gente que a lo mejor no le resulta igual, pero en mi caso, cuando yo vi de dónde venía, como que rebajas un punto y dices, pues hasta bien estás, ¿vale? Claro, Para cómo viviste ciertas cosas, ¿no? claro, claro. Entonces, hay esa Aprendes a seguridad. ser también más amable, ¿no? Y a decir, oye, esto Sobre tiene todo un sentido contigo, conmigo misma, porque en mi caso yo soy muy amable con, con los con demás. casi todo el mundo, no todo el Ujú. mundo tampoco. Amable sí, pero bueno, Sí, no sé, sí. pero Cuando hay que conmigo, serlo, ¿no? claro, exacto. Conmigo misma, eh, yo creo que casi todo el mundo, ¿no? Consigo mismo como que se fustiga más, porque Mm. hasta la gente que aparentemente parece como más, a lo mejor esa autoestima tan alta o más seguro de sí mismo, detrás Mm. no sabemos Nos ponemos muchas tampoco. corazas, yo creo, Sí, ¿no? Y a veces las personas nos sorprenden, ¿no? sí. También creo que dentro de todo esto que estamos hablando hay una parte hoy en día muy importante que tiene que ver con las redes sociales, con lo que se Ya, muestra. Y ahí yo, bueno, a mí cada hay que día tener estoy más cuidado. sorprendida de cuántas máscaras nos ponemos, ¿no? Cuando realmente, de repente, desvirtualizas a alguien, lo conoces de forma más Sí. personal, entiendes también su historia de vida y demás. Y a lo mejor dices,
tampoco es para tanto. Dices, bueno, pues bastante bien, ¿no? Claro, es eso, que Claro. al final lo de las redes sociales es un temazo, sobre todo para la gente más joven, Mm, aunque yo creo que a nosotros también, a nosotras a nuestra edad, pues cuando estás en ese momento de no saber o de querer emprender algo, pero no terminas de cumplirlo y demás, compararte a través de eso que son 15 segundos, 20 segundos, que hay que se puede mostrar de cómo es una persona. Y además que yo creo que mostramos una parte, ¿no? Claro, A mí me suelen decir: "Daida, acuérdate de descansar", y yo digo: "Que yo descanso, lo que pasa es que no me no pongo lo pones no me cuando estás grabo acostada, durmiendo", ¿no? ¿no? Claro. Entonces, detrás de esas vidas idílicas también que vemos muchas veces, hay otras cosas. Oye, Claro. que eso no es que queramos que esas personas estén mal, ni mucho No, menos, no, ¿no? no, no, no. Sino que la realidad es mucho más amplia, las Claro. personas somos mucho más Que complejas. tomemos perspectiva, que al final Claro. todos somos humanos, salgas en redes y tengas no sé cuántos miles de seguidores, Mm, o todos somos humanos. Y las vidas, pues, en muchas ocasiones son bastante similares y sí. muchas otras peores y en otras mejores. Mm. Pero son muy similares. Todos Mm, tenemos 24 horas al día y no son 15 segundos. totalmente. Y además que no conocemos, cuando vemos a alguien, realmente Que no hay, conocemos toda la historia. Y también hay una parte ahí que nos cuesta ser amables con nosotras mismas, pero a veces con otras personas también, ¿no? Con sí, otras personas que simplemente estamos viendo una parte de su vida y no sabemos lo que hay detrás. Es muy sí. fácil hablar, es muy fácil juzgar, pero no sabemos qué puede estar viviendo esa persona también, ¿no? Mm, Y quiero plantearte también, que no sé si tú lo sentiste así, yo siento que cuando las personas continuamente necesitamos estar en esta comparación, estamos como en una alerta continua, ¿no? Es como si tuviéramos que estar a la a defensiva la incluso, como defensiva, si nos fueran a sí, atacar, ¿no? sí. Y me gustaría unir esto con el siguiente tema que tiene que ver con esa competitividad, competencia, ¿no? Eh, a veces, yo creo que en todas las profesiones se da como esta parte que, déjame decirte que yo no entiendo mucho porque no lo veo así, pero esta parte como de rivalidad, ¿no? De que parece que si nos dedicamos a lo mismo, tenemos que ser rivales, ¿no? Es Sí. como... Y es curioso, pero yo que ahora trabajo más con mujeres. Es una cosa bastante, yo creo que también es por lo que nos han contado a nivel social durante muchos años, ¿no? De que las mujeres juntas no pueden estar, de que, no sé si en los hombres pasa, ¿vale? No, Ujú. no lo sé, lo desconozco. Pero es Yo me verdad. imagino que sí, Ujú. pero de formas distintas. O tengo o sea, Sí, a lo no lo mejor, sé, ¿no? puede ser. Sí, Pero tengo la sensación de que pasa igual, lo que pasa es que no lo se expresan a lo traduce, se expresa de mejor forma diferente, diferente. ¿no? Sí, pero es eso, ¿sabes? Que no, porque si yo me dedico a lo mismo que ella, no me puedo llevar bien o, ¿sabes? Que no tienen nada que ver. Es como un poco lo que te comentaba al principio, al final yo me puedo dedicar a lo mismo que otras personas y tú vas a llegar a unas personas, aunque te dediques exactamente a lo mismo, porque tú lo vas a hacer de una manera diferente, porque eso no se puede copiar. Totalmente. Entonces, tú lo vas a hacer de una manera diferente, yo lo voy a hacer de una manera diferente y cada una llegaremos pues, a las personas que tengamos que llegar, porque la gente al final conecta mucho con la persona, depende a lo que te dediques, ¿no? Pero en nuestro Mm. caso, que trabajamos más directamente con personas, conectas mucho con esa persona. Entonces, yo es que ahora, es verdad que es ahora, Bueno, ha eh, sido un proceso claro, que lo también veo, está bien, ¿no? También está bien, yo creo, el poder decir, oye, todos nos encontramos a veces en este momento en sí. el que nos comparamos, en el que Y a lo también, mejor y incluso también creo sentimos que hay eso que pasarlo. y hay que pasarlo. Y Exacto. también, oye, está bien reconocerlo y Sí. decir, bueno, me está pasando esto de dónde lo aprendí, ¿no? ¿Dónde? De dónde he Sí. sacado yo que esto tiene que ser así Mm, y voy a trabajar en ello para mejorar, porque más que nada porque esto no me está ayudando. sí. Por eso que es ahora, yo lo veo hasta como algo bueno, ¿sabes? Ujú. Pero hasta hace no tanto tiempo, ¿vale? Yo, compañeras a lo mejor que se dedicaban a algo como yo, decía, uf, Qué miedo. esta se va a aprovechar. Además que te cuentas una historia, Claro. te vas contando unas historias súper, no sé, que yo no soy así, ¿sabes? Pero en ese Ujú. momento, como tú dices, como estás en alerta, Sí. estás como buscando, no, pues está bien, te va a pedir un directo en Instagram. Uf, ten cuidado porque se Al dedica a lo final mismo que genera, tú. Y claro. tú dices, tío, ahora lo ves con otra perspectiva, ¿no? Desde Mm. otro punto de vista y dices, madre mía.
fuertes historias Claro, no nos contábamos y al final ahora yo digo, pues la competencia es necesaria totalmente. también para crecer y para que tu trabajo o a lo que tú te dedicas, en el caso tuyo, por ejemplo, psicóloga, tú no puedes abarcar a todas las Imagínate. personas. No, Entonces, concha, le caía a más mm, compañeras, como Iraya el otro día que estuvo aquí sí, sí, contigo sí. y demás. Tú dices, pues yo Yo creo que llego, además es enriquecedor claro, es porque las eso. personas vemos lo mismo desde puntos de vista diferentes. Y pueden Entonces, compartirlo y exacto. pueden, Mm, pues yo te digo, yo, pues Daida, no, yo lo veo así, tú. Y al final dices, yo, pues es verdad, ¿sabes? mm, Que cada uno tiene su punto de vista y cada uno se queda con lo que mejor le vaya a cada persona, pero a los demás de eso ustedes, por ejemplo, cónchale, pues ya hay 2 personas, 2 no, que hay muchas, que se sí, dedican a ayudar a otras mm, personas, ¿me mm, entiendes? Y no nos podemos comer todo el pastel nosotras, una imagínate. persona sola. Nos Es que enyugamos, ¿eh? probablemente incluso si eres tú la única que se dedica a hacer ese nicho Ah, de mercado, es porque no hay nicho, ¿no? Es porque no realmente vas a no rascar nada, interesa, ¿vale? sal de ahí. Entonces, el hecho de que haya otras personas que se dediquen a lo mismo es un indicador de que genera un interés y de que es necesario también, ¿no? Sí, Y yo claro. creo que depende un poco de cómo tengamos ese foco, de cómo nos lo contamos, ¿no? Como tú dices, y es lógico que en un momento incluso muy curioso esto que comentas, que seguro que le pasa a muchísima gente que nos está escuchando o nos está viendo, y es que cuando nosotras estamos en un momento que pues de presión, ¿no? De que tienes esa presión para emprender, porque al final emprender no es un camino fácil, tiene momentos en los que te sientes, pues sientes estrés, sientes ansiedad, ¿no? Sientes que necesitas hacer muchas cosas, que a Mm, lo mejor haces mucho y los resultados no tardan son los que en tú. llegar. Pero cuando nosotros estamos en un momento de ansiedad, por ejemplo, nuestro cerebro cambia el foco, ¿no? Es como si tuviéramos una visión más de túnel y Claro, hace que nuestra perspectiva sea como muy reducida, ¿no? Y entonces te puedes sí. encontrar que cuando sales de ese Sale. estado, dices, oye, es que ni siquiera yo no soy así, ¿no? Es que es Esta no así, soy yo, ¿cómo es posible que yo pensara esto o que yo sintiera esto en total, este momento, ¿no? Y total. también está bien, o sea, yo creo que también aprender a ser amables, a entendernos, a pensar que, oye, no somos, el ser humano no es Ujú, lineal, ¿no? Tenemos momentos de mm, diferentes emociones y tenemos momentos de aprendizaje. Y claro. yo creo que Y sobre todo cuando ya te centras un poco más en ese trabajo personal, que para mí ha sido lo que me ha mm, sacado pues de esa perspectiva de túnel, de compararme para perder, o si es para ganar es porque aquella tiene muchas cosas que yo no tengo a mi mm, alcance, como puede ser más dinero, más recursos, bueno, lo que nos contamos, yo creo que aquí se va a sentir mucha gente sí, identificada, es que ese trabajo personal nunca va a terminar, mm, porque yo ahora pues, tengo unos problemas, un momento que no tenía el año pasado. claro. Entonces, al final siempre estás ahí, es que tenemos que seguir caminando porque la vida es eso, ir caminando y nosotros somos al final, pues estamos todo el día cambiando porque además encima es que ahora estamos en un momento que todo cambia muy rápido. Mm. Entonces, Totalmente, es con la imposible inteligencia ser, artificial ya. es imposible ser estático Mm. y Y quedarte ahí. las personas somos dinámicas, ¿no? Tú no eres Claro. la misma persona que hace, yo qué sé, un año, por ejemplo, Ni hace 6. ni hace 6, y a Y lo más si te mejor, dedicas al emprendimiento. imagínate, ¿no? Entonces, es como tú dices, es un continuo crecimiento, es un continuo aprendizaje, y hay que tener siempre ese foco, ¿no? Mm, De querer seguir aprendiendo y seguir creciendo. sí. Y es, Sobre todo si te dedicas a eso, a tu negocio, tienes que estar siempre. ¿Cuánto llevas tú emprendiendo? pues ya perdí la cuenta, más de 10 ¿Cuántas años. veces has intentado hacer cosas diferentes? Uy, yo es que soy muy loca. Bueno, aparte, pero aparte de eso, que tienes que hacerlo, porque te tienes que ir Sí, adecuando sí, a sí. lo que va Bueno, y viniendo. que es verdad, o sea, a Si ver, no te yo, aburres, yo me aburro, por vamos, ejemplo. a mí me pasa igual, ¿no? Yo creo que también el perfil emprendedor tiene esto, ¿no? Que Mm, tiene como muchas inquietudes, mucha curiosidad y siempre está inventando cosas nuevas. De sí, hecho, hay que frenarse a veces. sí. Como, a ver, esto ahí en un lado, ya lo haré, vamos a poner Sí, el sí, sí, foco, ¿no? sí, 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 a mí me pasa un montón. Fíjate que si tú me preguntas ahora, yo, o sea, me veo hace X años Ya, y vamos, no soy la nada, misma, pero para nada, nada. ¿no? Creo que y como tú dices, esto no acaba nunca y siempre tienes ese foco de querer mejorar, de Hombre, querer seguir creciendo, pero también creo que está bien parar de vez en cuando y decir, y mirar atrás, ¿no? Y decir, a ver, que yo ahora estoy aquí con estos problemas, entre comillas, ¿no? Como tú ujú, dices, o con estas inquietudes, o con estos retos, vamos a decir,
pero mira los retos que tenías hace 5 años, hace 3 años, hace un año, cómo eran y cómo los superaste también, Claro, ¿no? Y claro, claro. recrearte un poquito también en ese En lo avance que bueno, has sí. tenido, Hay que porque ser muy resiliente para mm, ser... Mira, la próxima persona que invite, que hable de de la resiliencia. resiliencia, me lo Sí. apunto. Es que es súper importante para Sí, todo en la vida, pero yo creo que para ser emprendedor tienes que ser resiliente. Si mm, no, mm. Es no continúa. mm, Porque hay gente que yo hablo ahora con más emprendedoras y demás por el tema del MAM, y no, es que yo estoy en ese momento, no en el mismo momento, porque el tuyo es tuyo y lo mío es mío, ¿no? Lo que claro, hemos vivido cada uno. Pero está claro que pasamos todas y todos, por momentos más bajitos, por momentos de cierto fracaso. mm, Entonces yo creo que la resiliencia también tiene que ir muy a la par de ser emprendedora, mm. empresaria. Y fíjate que dentro de esta resiliencia, yo creo que es también entender que dentro de ¿Qué este puede pasar? proceso van a haber diferentes emociones, ¿no? Y que es verdad que cuando uno empieza, yo no sé si tú recordarás cuando empezaste, pero yo sí recuerdo como que todavía a veces la tengo porque tengo el optimismo muy alto, ¿vale? Claro, Y yo eso creo que no por eso también cambia. necesitamos cambiar Claro, a ciertas cosas nuevas, ¿no? Para sí, sí, poder sí. vivir desde otro punto de vista esa Esa ilusión. ilusión, esa Ujú. Lo que pasa es que cuando emoción. empiezas, Es esa diferente. ilusión está desmedida. De repente Es que crees si que no, no todo va a empieza. ser, si no, no empiezas. Pues puede ser que el ser humano esté Yo construido muy creo que si sabiamente, ¿no? no, si yo hablo por mí, ¿vale? Si a mí me cuentan hace 14 años cómo iba a ser el tema del emprendimiento, ¿Tú crees que no hubieras empezado? uf, imagina aquel Si momento que yo era volvieras muy atrás, insegura, muy miedosa, me cuentan todo lo que yo he vivido en estos 14 años y lo que tú decías antes, yo a veces digo, "Chu, ¿cómo has pasado por, a ver, por un montón de cosas? Tampoco han sido cosas como, no, pero en pero ese bueno. momento cuando las vives, Mm, yo cerré un negocio físico, eso para mí fue un dolor. Un duelo, al final es un claro. duelo, Mm, pero no se ve un duelo como una pérdida de una persona humana, de la gente que está a tu mm. alrededor. Entonces, a mí me cuentan todo y dices tú, Claro, pues, ¿en no qué lo sé. sentido crees que no, o sea, que las personas de tu alrededor no entienden que puedas sentir ese duelo? Yo creo que hasta que no lo vives, primero, dependiendo de las personas por ejemplo, en mi caso, yo a mi familia la amo, pero son todos funcionarios, ¿vale? Ujú. Entonces, no tienen tu misma Claro, visión. no tienen la experiencia que No. has podido tener tú Y como hasta que no emprendedor. eres emprendedor, no sabes Ujú. lo que duele, lo que quieres a un negocio Claro, físico, ¿no? Ese mm, vínculo que tienes, es tu hijo al final. sí, Entonces, la pérdida del cierre no es lo mismo, no, el ser humano no lo ve igual a una pérdida humana. ujú. Y a ver, yo no digo que sea igual, pero es Claro, un pero es duelo, un duelo también, exacto, y que que es hay que vivirlo y hay ujú, que gestionarlo y que procesarlo. ujú. Y que luego te enseña un montón de cosas también. Pero también te deja con un Bueno, poquito de pupita, ¿no? Pero bueno, qué sí, bien todas las también. experiencias en la vida que no esperamos Claro. y que en el fondo, pues, nos gustaría que fueran de otra manera, te dejan ahí una Sí, heridita, sí, ¿no? sí, sí, sí. Por eso ahora yo miro y digo, si hace 14 años a mí me hubieran dicho que estos 14 años hubieran sido así, y en el punto en que yo estaba cuando hace 14 años atrás lo hubiera hecho, uf, no lo sé. Me ha dado muchísimas cosas buenas, pero muchísimas, que no las cambio por nada. Ujú, Pero no lo sé si lo hubiera hecho, si me lo cuentan tal y como ha sido. ujú, Sobre todo el negocio físico y demás, que es mm. una Sí, cosa. que ha habido una parte dura ahí. Sí, 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 Mm. sí. Entonces tú dices, joder. ¿Y tú no crees que también a veces se hace, o sea, lógicamente ya es duro de por sí? Ujú, A mí, o sea, yo no lo he vivido en primera persona, ujú. pero me puedo hacer una idea, como tú dices, yo siento que habrá sido como un hijo, ¿no? Sí, Como algo que tú has iniciado, que has la construido con mucha ilusión, ilusión, con todo. mucho Mm, esfuerzo también sí. y con recursos que tú has tenido que invertir ahí, Mm. ¿no? Que todo eso al final deja pues una huella determinada. Pero sí que creo que, ay, ya no sé, se me fue un poco lo que te iba a decir. Te iba a decir algo con respecto al negocio. Físico del cierre, no sé exactamente. Sí, que hay una parte ahí sobre el cierre que es doloroso y Sí. demás. Si tú pudieras volver al principio, ¿tú no crees también que hay una parte que nos cuesta mucho más gestionar cuando las cosas van mal porque tampoco nos han enseñado cómo hacerlo?
Hombre, entre que no te enseñan cómo Mm, hacerlo, entre que el error o el fracaso es mal visto, porque al final tú cierras un negocio, pero muchas veces te echas la culpa a ti de que hay algo que no hiciste bien. ujú. Entonces, y que el fracaso, a pesar de que con el tiempo ves que son oportunidades para aprender un montón de cosas, no está bien visto, porque aquí en esta sociedad, cada Pero vez esto que yo creo que es hace, aquí en España, porque si te vas a otros países, por eso aquí que cuando tú eres pequeño y haces algo mal, sí. te lo ponen en rojo o hasta medio te ridiculizan, Mm. o entonces tú no puedes abrazar un error si te lo inculcan de esa manera. Totalmente. Sí, porque Entonces, no nos enseñan que el error es parte del aprendizaje, no, sino que sino está mal, que, exacto, que no que hay es, que cometerlo, pero es que no sabemos a esa edad o claro. que siempre vas a cometer errores. Mm, mm, En la vida siempre vamos a cometer errores. Y de los errores, que a veces eso también lo veo un poco lamentable ahora, es de lo más que aprendemos. mm. Porque te pasan muchas cosas buenas y como Ahí no, que esas las pasamos por sí, alto, y ¿no? es súper triste en realidad. Pero de los errores se aprende muchísimo, Mm, muchísimo, muchísimo. Entonces, cuando tú cierras un negocio, pues te cuestiona miles de historias. Y si encima te dicen, pues ya es que era ahora o nunca, o mejor ahora dentro de un tiempo, o cuando ya llega mi negocio cerró en 2019 y 2020 fue el COVID, la pandemia, pues menos mal que fue el año pasado y no fue este. No, yo sé que la gente lo hace para claro, ayudarte o que creen que así tú no sufres, pero no, es que son procesos que tienes que pasar y que tienes claro. que vivir y que tienes que transitar de la ¿Tú mejor no crees que manera. esto que me acabas de decir es como nuestra manera de intentar aliviar El dolor, el dolor del sí, otro? no, Lo más, claro, la tristeza nos cuesta mucho sostenerla en el otro, sí, y entonces es como, vamos a quitarle esta sí, tristeza sí, lo más sí, sí, rápido sí, sí, posible. Es sí. como, bueno, es como cuando te dicen esto de, bueno, hay no sé cuántas mil, ¿no? O Sí, rupturas, bueno, con toda hay 10.000 la... peces en el mar, sí, pero el pez que yo tenía no, Claro, ¿sabes? ¿no? Pues lo mismo, ¿no? Quizás hay una parte de aquí que las personas lo hacemos de la mejor manera que Claro, sabemos, pero es verdad, desde el amor. desde el amor, que a ti te encanta cuando yo digo esto, desde el amor lo hacemos, pero muy erróneamente, no validamos esa tristeza y Claro. decimos, oye, pues te entiendo, o sea, entiendo que estés, Yo creo iba que a eso decir está una cambiando. palabrota, pero Eso está cambiando un sí, cada poquito. vez un Yo creo poquito que más. cada vez más, y sobre todo las generaciones nuevas, Mm, como tienen una inteligencia emocional, por suerte, diferente a las nuestras, o nuestros padres, o nuestros abuelos y demás, está cambiando un poco, pero es verdad que porque tú no lo pases mal, yo intento, pues, aliviarte aliviarte rápidamente, desde intenta. esa manera, Mm, que no te das cuenta que al final el proceso lo lleva cada uno por dentro claro. y eso, por mucho que intentes aliviarlo, que a veces Y porque conectar pensamos como que si voy a validar tu tristeza, esto va a hacer que te peor, quedes que te ahí, quedes ¿no? ahí, Y que esto no es sí. verdad. En No, realidad, o sea, es como, mira, ahora toca llorar, estar triste es normal, pues acabas de cerrar un negocio que ha sido muy importante para ti claro. y oye, en lo que te pueda ayudar, aquí Yo estoy, a ¿no? veces le digo, o cállate, O no digas nada, sí, a si no veces. estar. Mm. Oye, vamos a tomar algo, oye, vamos. Estar. Pero también es lógico, yo creo que es que Sí, no. no nos han enseñado en este sentido, todo lo contrario, a nosotros nos han invalidado emocionalmente No desde llores, pequeños, ¿no? no. Entonces, bueno, hay que Te entender pones también que feo, fea cuando sí, lloras. o se lloran por cosas importantes, ¿no? Y Cuando eso no somos pequeños y es como, oye, pues si estoy llorando, esto es es porque a mí me está importante, importando, ¿no? porque esto es importante para mí, ¿no? Total, de verdad. Entonces, también si lo piensas, cuando te encuentras mal, ¿cómo son las personas con las que sí te apetece hablar? Y Sí. cómo son las que dices, "Uf, a esta Mejor no le cuento no le cuento nada. nada". Sí, sí, sí. Tiene que ver con esta validación, ¿no? A veces necesitamos también que nos animen, pero desde una validación emocional Mm, que muchas veces también es difícil, ¿no? Porque esto es un entrenamiento que no hemos tenido. no, cuesta. Ahora hablábamos de esta parte también que hemos aprendido de la infancia y si nos volvemos otra vez un paréntesis de nuevo a esa comparación, yo creo que también muchas de las cosas que nos ocurren hoy en día tienen que ver con todo esto, ¿no? Con todo lo que hemos aprendido Claro, desde pequeñas, nos han enseñado a compararnos con los con las demás, personas. mira qué bien se porta no sé quién y tú cómo te portas, si Mira qué tienes, estudioso, ah, mira qué tranquilita, mira qué y tú delgadito, qué. delgadita, mira que Entonces, creo que también es normal, sí, tenemos lo esto muy tenemos entrenado interiorizado, sí. y es lo que nos sale, o en nuestro sistema educativo, pues lo ideal sería que nos pudiéramos comparar con nosotras mismas, ¿no? Esto que hablábamos antes de,
oye, la Daida de hace 3 años, ¿cómo estaba y cómo está la Daida o la Itaiza Sí. actual? ¿Cómo has evolucionado? Porque si te comparas con los demás no eres No consciente de eres, tu propio claro, y no crecimiento, eres ¿no? tú al final, cada uno. Y cuando son pequeños, es que el sistema educativo, por ejemplo, que no vamos a entrar ahí porque eso ya es otro podcast, el tema del que el profesor o la sociedad cree que es mejor porque aprueba, porque es más tranquilo, tranquila, no responde, no tal, es el que se le premia, ¿no? El que se Claro. le reconoce. Mm. Y al que a lo mejor pues es más inquieto, más inquieta, le cuesta más, o simplemente también tiene como más carácter y alza su voz en ciertas cosas Ujú. que para mí, visto desde ahora, también te digo que hay que verse en una clase con No, un no, montón. complicadísimo, ¿eh? Yo estuve trabajando 1 año en un colegio Sí, y yo de también, verdad sí. Y que no, hay no que ponerle quise. un monumento a estos Ya, por eso profesores digo que es que al final es porque es muy todo, ¿no? difícil, es muy Una difícil, ¿no? persona que esté todo el tiempo pues retándote o llevándote la Mm. Pero y contraria. fíjate que yo cuando hablo del sistema educativo ni siquiera, o sea, no estoy hablando de los profesores No, en no, no, sí, no. porque yo sí creo que, a Hacen ver, que hacen un sí, trabajo una labor. increíble y que hay que verse, ¿no? Como tú dices ahí. mm, Yo hablo más de cómo está enfocado nuestro Enfocado, sistema estructurado. oye, en las notas, en que parece que todos tenemos las mismas habilidades, ¿no? Y a mm, veces, no sé si con Iraya, no recuerdo si comenté esto o lo llegamos a hablar, pero yo muchas veces sentía cuando era más pequeña, cuando estaba en el colegio, pues que era poco inteligente o que era como más tonta, porque yo no tengo una memoria literal, ¿no? Había compañeras mías que a lo mejor se Se leían un le leía. párrafo y ya se lo sabían. Y yo era como, pues yo debo ser tonta porque yo Te cuesta me lo más. leo y yo no me acuerdo de esto, ¿no? Mm, Y tengo una memoria mucho más práctica, más de entender, ¿no? Pues las matemáticas se me daban mm. mucho mejor. Y sin embargo, parecía que incluso en historia, que me parecía algo que me gustaba, como lo Que tenía que aprender. poner Tal cual. literalmente, no lo podía poner con mis palabras, yo sentía que era muy mala en eso, ¿no? Y la realidad es que simplemente yo me doy cuenta ahora que tenía unas habilidades diferentes. Diferente. Y creo que esto el sistema educativo No lo contempla. no lo contempla, ¿no? Es No. como todos somos iguales, todos tenemos que hacerlo de la misma manera Mm. y el mejor de la clase, el que mejor nota saca, tú sacas, Que ¿no? mejor se Y nos porta, comparamos. porque también el tema Este es de... el mejor, le vamos a premiar, ¿no? Y quizás tendríamos que modificar esto al, oye, ¿en qué momento empezó Pepito y cómo acabó Claro, Pepito el ¿cómo lo curso, hizo? ¿no? Mm. Y supongo que todo esto es lo que hace que hoy en día, cuando vayamos a montar una empresa o cuando vayamos en nuestro día a día, nos cuesta no hacer estas comparaciones porque lo tenemos Pues lo ahí tenemos a fuego, a sí. fuego total, ¿no? Y Sí. nos cuesta salir de las creencias que tenemos impuestas ya de No es que nos cueste, es que no sabemos. no sabemos, no nos han Porque, enseñado. claro, es que lo tienes ahí para ti, es tu verdad. Mm, Hasta que no empiezas eso, lo que hablábamos antes, un trabajo personal, a ver las cosas de diferente manera, es tu verdad, no sí, conoces, es que no puedes hacerlo de otra manera. Y luego el totalmente. trabajo personal también es un Y temazo que también. es un temazo para unos 5 podcasts, porque, ¿sabes qué? Que siento que es súper importante. Yo siempre digo que no podemos separarnos de lo que No, somos como personas a lo que somos en nuestra empresa o como no, trabajadoras. Y cuesta mucho entender que necesitamos trabajar en nosotras, que eso va a hacer que nuestra empresa vaya es mucho mejor diferente. también, Mm, porque somos el motor de nuestra empresa o los empleados que podamos tener, necesitamos también ayudarles a que puedan tener ese equilibrio, a que puedan tener esa salud mental que necesitamos para poder trabajar de la mejor manera posible. A sí, veces cuando he ido a empresas a dar formaciones, hablo de primeros auxilios psicológicos y demás, yo les cuento esto de, que creo que se ve como muy visual, de cuando tienes un empleado que de repente está con un tigre aquí mirando, o ujú. sea, tú imagínate que yo estuviera aquí hablando contigo y ese tigre me está mirando, pues yo voy a estar mirando al tigre para que no me coma, yo no puedo estar trabajando, yo no puedo No, y no estar puedes estar haciendo, tranquilo. no puedo estar tranquilo, entonces a veces damos por hecho que Hay que esto. ser ese tigre. Exacto, y no puede ser. Nosotros tenemos No, que no también tener debe en ser. cuenta, pues, Pero a mí, por la ejemplo, parte cuando yo personal. tenía la empresa y tenía a compañeras, ¿no? A mi cargo, me decía, no, es que tú eres muy buena. No, es que tú no puedes seguir así porque te van a, no puedes ser una jefa así tan, por mi forma de ser, ¿no? Y yo le siempre decía, menos mal, que siempre decía, yo soy como soy y si tengo que cambiar para poder ser buena jefa o para que mi negocio vaya adelante, prefiero
no sé. Claro, prefiero no estar no aquí, estar ¿no? aquí, Porque si no, exacto. no puedo ser yo. A ver, luego, lamentablemente, tenemos todo eso de un jefe que sea un poco, ya cada vez también va cambiando, por suerte, pero más Sí, autoritario, más severo, duro o dura. Entonces, es verdad que luego te van dando palos porque toda la sociedad lo tiene interiorizado, lo tenía interiorizado de esa manera. Pero yo me negaba a cambiar mi forma de ser. Luego, por experiencia, pues vas aprendiendo y no la cambias, pero sí vas tomando otras perspectivas. claro, bueno, yo creo que es no cambiar tu forma de ser, No, pero sí poner límites, claro. porque a veces las personas, es verdad, que tenemos que estar en equilibrio. Si está aquí lo bueno y aquí Mm, lo rígido, ¿no? O lo el más medio, autoritario, pues claro. tenemos que estar un poco en Sí. medio, ¿no? No podemos, Mm, porque es verdad que a veces las personas se aprovechan también sí, de sí. esa bondad, ¿no? Pero tampoco irnos al otro extremo como era antes, No, ¿no? no, no. Lógicamente. No, no. Pues me gustaría conectar esto que acabas de decir con esta última parte de la que me gustaría que habláramos, que es para mí una parte súper importante que creo que hace la diferencia de muchas marcas y es la autenticidad. ¿Cómo nos cuesta ser auténticos, eh? O auténticas? Sí, Y qué importante, porque creo que es lo que va a hacer que seas diferente. que seas Sí. diferente, que realmente antes decíamos, bueno, es que pueden haber dos personas Dedicándose a en lo una mismo. misma profesión, pero tú puedes conectar de forma distinta con cada una. ¿Por qué? Porque hay una parte ahí de autenticidad de Mm, cada uno, ¿no? De la esencia que tiene cada uno que es muy distinta. mm. Entonces, ¿crees que realmente, por qué crees que nos cuesta ser auténticas? Uf, pues yo creo que por un poco lo que hemos venido hablando, de compararnos, de que la otra lo hace mejor, de una autoestima bajita, entonces creemos que no somos suficientes. Es que yo creo que al final, por cómo nos han criado, por Mm, lo que hemos hablado de las diferentes experiencias en el colegio, en pues, familia, en muchos momentos cuando eres pequeñita te hacen creer que no eres suficiente para ciertas cosas, ¿no? Por ujú, esas comparaciones y demás. Y eso se queda también ahí. Y mm. quien crea que no, Quiere- es una lástima lo que se están perdiendo. Sí, porque desde luego que cuando uno empieza a darse cuenta Sí, de cómo las experiencias que hemos tenido nos marcan quiénes somos sí, como adultas ahora mismo, empiezas a descubrir un cosas mundo otro completamente que diferente. tremendo, ¿no? Sí, Claro, fíjate que aquí en esta parte, ¿no? De esas experiencias de la niñez probablemente, hay algo que es muy inherente al ser humano, que si te fijas en los niños cuando son muy pequeños lo podemos ver, que tiene que ver con esta necesidad de pertenencia, ¿no? Con que claro. los demás nos acepten, sobre todo nuestras figuras de apego cuando somos pequeños. Pequeña. Ujú. Y si los niños, si tú te fijas, siempre es como, mírame, mírame cómo lo hago, Esa mírame. validación externa, ¿no? Incluso Constantemente. el ser vista, ¿no? Sí, El mírame cómo lo hago, mírame cómo me tiro por el tobogán, o sea, mírame cómo juego a no sé qué, sí. tiene más que ver con una parte un poco más profunda, ¿no? Del soy importante, lo que hago también es importante y necesito que tú que eres mi referente Me veas cómo vea, lo hago, incluso como tú dices, me me valides, ¿no? vale, Y claro. muchas veces, y más hoy en día también, que entendible porque la conciliación es muy complicada, cuesta mucho entender que esta parte es importante, ¿no? Que los niños necesitan, pues, por distintas cuestiones, ser vistos. Y a veces cuando no hemos sido vistos, vamos creciendo necesitando mucho más esa validación Validación externa. externa, ¿no? Ujú. De, o incluso desde pequeños cuando ha sido más por este sistema educativo también y esta educación de lo que está bien, lo que está mal, ¿no? Ujú. Y a veces acabamos pensando que cuando yo hago algo determinado y me dicen que está mal, eso que me dicen es que yo estoy mal, ¿no? Y esto pasa mucho, yo lo he visto mucho, esta creencia en emprendimiento, personas que van a vender algún producto y pues les dicen que no les gusta o que no los van a comprar por lo que sea y acaban teniendo como esa sensación de es que Soy yo. soy yo la que está mal, ¿no? Mm, Y esto no es verdad, o sea, cuando a nosotras nos dicen que no a nuestro producto, a nuestro servicio o algo que hemos hecho, nos mm. están diciendo a eso concreto, no están hablando de De nosotras, nosotras. ¿no? Mm, Y al final nosotras lo metemos como en algo mucho más profundo. Y yo creo que tiene que ver con toda esta parte que hemos aprendido también. sí. Además tenemos como
Yo creo que también es todo el sistema educativo, social, como quieras llamarlo, una sumisión muy aprendida de es por mí, lo hago mal yo directamente. No es que lo hagas mal, tú tienes una idea, por ejemplo, la sacas, la lanzas, y luego pues hay gente que sí, hay gente que no, y a lo mejor es que la mayoría no, entonces no puedes vivir Claro. de eso, pero no tomarlo, intentar, que es complicado, no tomarlo de manera personal. Mm. Pero eso también es muy, muy complicado. Es un trabajo también, ¿no? Todo parte Todo es un trabajo. sí, eso sí, también, pero todo parte, para mí, por mi experiencia, de mi trabajo personal. Es Para mí ha importante que sido analicemos qué esencial. creencias tenemos, toda esa parte de mentalidad De dónde que, vienen, dónde lo hemos dónde lo aprendido, hemos ¿no? aprendido, detectarla Y y si luego es cómo verdad o cambiarla. no, porque muchas veces es verdad que aprendemos cosas que en un momento determinado de nuestra vida nos Claro, ha servido, pero como decíamos antes, nosotros somos continua evolución, hemos ido cambiar. creciendo y esto ya no tiene sentido. O sea, yo ya no soy eso, No. yo ahora soy otra cosa, ¿no? O Mm. ahora he evolucionado de una manera Pero es determinada. súper complicado conectar con quién somos realmente. Sí que lo es. Súper complicado. ¿Por qué crees que es complicado? Pues por lo que ya hemos hablado, no nos vamos a repetir de las experiencias, de lo que hemos vivido y esas cosas, y por tanto ruido externo. Sí, redes sociales en este momento, pero hace tiempo No no estaban y habían era y otra. también era muy difícil. Mm. Y yo creo que es mucho ruido externo. No estamos conectadas en muchos momentos con nosotras mismas. Fíjate que yo creo que tiene que ver con varias cosas. Primero, con esa infancia, pero Mm, también con lo que nos han contado, ¿no? En, en cómo han invalidado muchas veces lo que nosotros, nuestra Nos capacidad, ¿no? gustaba o lo que O a queríamos veces hacer. ponemos este ejemplo, yo qué sé, pues a mi hijo que dice, oye, pues yo quiero ser futbolista, ¿no? Y al final, pues el entorno lo que te dice es, guau, pero eso es muy difícil, eso solo lo consiguen los No, no mejores, y van es a como, a ver, salir entonces yo tanto. no soy, no puedo llegar a ser, ¿por qué, no? Oye, Ujú, pues alguien tendrá que conseguirlo. sí. Yo, pues lo típico de los niños cuando eres pequeño, yo quiero ser o cuando yo era pequeña, ¿no? Yo quiero ser Ahora no, ahora astronauta. quieren ser youtuber Ahora o es lo que sea. youtuber y Pero otras bueno, que cosas, ¿no? también está Pero bien, porque luego la gente se cree que, por ejemplo, ser youtubers en no sé cuánto, Instagram, en sí, lo que sea, no lleva un trabajo detrás o no lleva un esfuerzo. Y sí que yo lo me lleva, dedico, pero no se cuenta. exacto, yo tengo mis redes que son de Sí, aquella manera y llevan un esfuerzo tremendo, ¿me tremendo. entiendes? Mm. Entonces, Pero porque nos están vendiendo esta imagen. sí, Hoy en día el problema que tenemos es que hemos pasado del de, super esfuerzo, exacto, de una sociedad donde se vende que lo más importante es el el esfuerzo esfuerzo, y que con eso ya lo consigues todo, que tampoco, que no es verdad, y a una sociedad toda donde la inmediatez, todo es todo, inmediato, ya nada requiere esfuerzo, con poco vas a ganar mucho dinero fácil, ta, 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 que ta, tampoco. y es como, exacto, nos han vendido dos mentiras Al final es como lo que tú me decías antes, el equilibrio, en el estar en el equilibrio. medio. Mm. Sin esfuerzo no vas a conseguir Eso nada. seguro, Y pero con extra esfuerzo, pues hijo mío, vas a vas a morir. sacrificar y vas a sacrificar muchas otras cosas de Exacto. la vida, Mm. que es lo que le pasa a nuestros padres, a nuestros abuelos. Y que siempre todo es mucho más complejo de lo que parece, ¿no? No Mm, únicamente el hecho de que te esfuerces va a hacer claro, que y luego el hay muchos, contexto, cada exacto, persona que es un mundo. hay muchos más ingredientes Es que en es esa como ecuación. todo muy global. Y al final yo creo que la diferencia está en lo individual, no en lo global. Aunque convivamos, la diferencia está en lo individual, en cómo es cada uno y lo que cada uno tiene que ofrecer. Mm. Bueno, pues con esto me quedo para concluir que es importante, importantísimo trabajar en una misma, Sí. en el desarrollo personal, en descubrirse, en ver todas esas creencias que nos Ujú. están marcando, ¿no? Y que están ahí haciéndonos, bueno, sesgando un poco a veces Sí, la nuestra realidad, visión. otras veces no. Que dejemos de compararnos para ganar o perder, da igual, que no nos comparemos con los demás, que esa comparación sea simplemente una inspiración y que empecemos a compararnos con nosotras Nosotras mismas. mismas. Y que es muy importante también trabajar en esa autenticidad, en poder en dejar de necesitar tanto esa validación externa y empezar a validarnos de Confiar forma interna para poder mostrarnos tal y como como somos, somos. Mm. que eso es lo que va a hacer que seamos diferentes y que da igual lo que tengamos al lado, ¿no? Y que todas, 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 todas y todos tenemos nuestro valor. Totalmente. Eso yo lo tengo cada vez más claro y cada vez intento fijarme en ese valor diferente que tiene cada persona. Y esa es la magia, yo creo, Sí. porque yo Para mí sí.
Sí que lo Aunque es. sea muy diferente a mí Mm. me encanta estar con gente que son muy diversas por eso. Y es la magia y es lo que nos va a enriquecer, Sí. ¿no? Porque si todos fuéramos iguales sería también muy aburrido. Qué No horror. aprenderíamos nada, ¿no? Sería horroroso, horrible. Bueno, y Taisa, muchas gracias. Gracias a ti, ha sido un placer. Lo mismo digo. Cuando quieras vuelvo. Muy bien. Pues nada, será por cosas que hablar. Sí. Pues muchas gracias de verdad por invitarme y por hablar de este tema tan, creo que interesante y que nos cuesta ver. Bueno, se nos quedan seguro muchísimos matices y cosas en el tintero porque es imposible Sí. hablarlo todo, pero yo creo que sí, que es un tema muy importante, muy necesario también visibilizar, ¿no? Que a todas nos pasan muchísimas cosas. Y que todas también somos únicas. Que yo admiro en ti cosas, digo, qué tía, qué tal, me fijo en esa diferencia, ¿no? Y sobre todo cuando eres muy diferente, casi siempre nos fijamos en lo diferente que tiene la otra persona. Sí. Y esa es la esencia que tiene cada uno. Y todo, aunque la diferencia nos guste más o menos, porque luego esa esencia es la que tenemos cada uno única y es la que tenemos que explotar. Totalmente. Gracias, Itaísa. A ti.